La universidad pública y gratuita tuvo una participación destacada en toda la historia del país. Con el correr de los años, y en especial desde la segunda mitad del siglo XX, la universidad se fue haciendo masiva. Durante estos siglos, la educación superior ha pasado por grandes transformaciones. ¿Por qué la universidad es pública y gratuita? Respira profundo. Soltá. ¿Pudiste comer bien? ¿Desayunaste hoy? ¿No? Marcelo se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy está haciendo la residencia en un hospital público en la provincia de Tucumán, donde se está especializando en pediatría. Marcelo nació en una familia de trabajadores. Cursó los ciclos primario y secundario en escuelas públicas. Gracias al esfuerzo de sus padres, pudo ser el primero de su familia en entrar a una facultad. Estudió una de las carreras más tradicionales de la universidad y lo hizo en la primera casa de estudios superiores que existió en el territorio que luego sería la Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, fundada en el año 1613. La universidad dio sus primeros pasos en América Latina en 1551 con la creación de la Universidad de San Marcos de Lima, que rápidamente se convirtió en el principal centro universitario del Cono Sur. En 1613, los jesuitas fundaron la Universidad de Córdoba y en 1624 se sumó la Universidad de Charcas en la actual ciudad de Sucre, Bolivia. En la época de la colonia, el estudio se regía por una lógica medieval, muy distinta a la actual. Estaba destinado a los varones de sangre pura. Eso quería decir ser blanco y católico. Gustavo acaba de terminar la secundaria en San Salvador de Jujuy. Viajó a Buenos Aires para anotarse en la Universidad de Buenos Aires, aunque antes tendrá que buscarse un trabajo para poder pagar la pensión. Gustavo sabe que le esperan años de mucho trabajo y estudio, y sobre todo de extrañar la comida de su mamá, pero está decidido a afrontar el desafío. El proceso independentista marcó un cambio en la vida cultural y científica rioplatense. En ese contexto renovador, Bernardino Rivadavia fundó la Universidad de Buenos Aires en 1821. Las autoridades de la incipiente institución contrataron mayormente profesores laicos provenientes de Europa para que se hicieran cargo de las cátedras en los 6 departamentos que se abrieron: los de primeras letras, ciencias exactas, estudios preparatorios, ciencias sagradas, medicina y jurisprudencia. A estos se sumaron más tarde los de matemática y dibujo. La Universidad de Córdoba continuaba la enseñanza tradicional de la época virreinal. En oposición, la Universidad de Buenos Aires inició un proceso de modernización en el esquema de educación superior, basado en el modelo napoleónico, que consideraba la universidad como la cúspide de un sistema educativo. Se limitaba el poder de la Iglesia, de manera que se constituía en un espacio más abierto al libre pensamiento. En 1885, el entonces senador Nicolás Avellaneda impulsó la Ley 1597. La Ley Avellaneda tenía solo 4 artículos que ordenaban por primera vez el sistema universitario. A partir de esta ley, se dictaron los reglamentos universitarios que permitieron formar los cuerpos directivos, sus atribuciones, el modo de nombrar a los profesores y el origen de los recursos. Los estatutos universitarios determinaron que los consejos académicos nombraran a sus propios miembros de carácter vitalicio, aprobaran o reformaran
sus planes de estudio y fijaran las condiciones de admisibilidad para quienes querían ingresar. Estaban compuestos por personalidades que figuraban en los primeros planos de la política nacional y que a principios del siglo XX comenzaron a ser cuestionados por elitistas, oligárquicos y excluyentes. Gabriela es licenciada en astronomía. Por un convenio de intercambio entre la Universidad de Chile y la Universidad Nacional de La Plata, acaba de ganar una beca para realizar una pasantía de 3 meses en el Observatorio Las Campanas, en la región del desierto de Atacama, Chile. Eduardo, su padre, no sabe nada de estrellas y meteoritos. Cuando salió de la secundaria, empezó a trabajar en la cocina del bar y desde hace ya varios años es el encargado. Para él y para toda su familia, es un orgullo que su hija se haya graduado en la Universidad Nacional de La Plata. En 1905 se fundó la Universidad de La Plata, basada en una universidad provincial preexistente. Sobre la base de modelos alemanes y anglosajones, se proponía un perfil científico que la diferenciara de Córdoba y Buenos Aires. Así fue como en La Plata comenzaron a desarrollarse museos, observatorios y laboratorios para darle a la ciudad un especial perfil universitario único. Si bien cada universidad tiene una dinámica particular, el cogobierno en las universidades públicas suele estar formado por docentes, alumnos, graduados y en algunos casos no docentes. Este esquema es la herencia del movimiento estudiantil de 1918, que recibió el nombre de Reforma Universitaria. El movimiento comenzó en la Universidad de Córdoba, donde los estudiantes reclamaban la modificación de los planes de estudio, cuestionaban los mecanismos de designación de profesores y denunciaban el carácter vitalicio de los consejeros. Los reformistas se declararon en huelga. Tomaron las calles y sus voces alcanzaron a todos los niveles universitarios del país y de América. El presidente Hipólito Yrigoyen intervino en la universidad y por su accionar, la reforma universitaria triunfó. Los logros más destacados del movimiento fueron la autonomía universitaria, el cogobierno, los concursos docentes públicos y renovables, la libertad de cátedra y la docencia libre. Chicos, ¿alguno de ustedes se compromete con las causas de la escuela? Oski. Bueno, me acuerdo cuando estábamos en el colegio, surgió el tema del boleto estudiantil. Yo iba al colegio Martín Miguel de Güemes, en Barracas, y hicimos nuestra sentada, ¿no? En ese momento se hacían sentadas, se tomaba la escuela y todos nos sentábamos en el hall, en las escaleras, y no nos movíamos, no había clases hasta que no se resuelva este tema. Y había reuniones en el Ministerio de Educación, de delegados de cada aula. Y bueno, esto fue como también un inicio de lucha, ¿no? Porque me acuerdo cuando luego yo también hice el terciario en la escuela pública, en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, cuando yo era actor, y también volvimos a pelear, suspendimos las clases y tomamos el conservatorio, porque queríamos que la Escuela Nacional de Arte Dramático por fin pase a ser universidad. Y bueno, lo logramos. Yo fui a una secundaria que está muy relacionada con la UBA y todo el tiempo había como luchas estudiantiles o reclamos. Cuando estaba en la escuela secundaria militaba en una agrupación política que teníamos con amigos, en los cuales las principales cosas por las cuales trabajábamos eran luchas propias que teníamos nosotros, los estudiantes, dentro de la escuela. Recuerdo marchas por el boleto estudiantil, marchas por un menú económico para los estudiantes, algunas modificaciones que queríamos hacer en torno a la biblioteca, en torno a las llegadas tarde. Creo que eso, por lo menos nosotros, lo considerábamos una lucha.
Norberto es ingeniero mecánico y se retiró de una importante empresa automotriz. Actualmente continúa en actividad en una tarea que lo apasiona. Es el encargado del taller de mecánica en la Escuela Técnica Ragio. Norberto fue el primer integrante de su familia en obtener un título de grado. Estudió en la Universidad Tecnológica Nacional, una institución cuya génesis se encuentra a mediados de la década de los 40 con la llegada del peronismo al poder. En el año 1946, Juan Domingo Perón se presentó a elecciones como candidato a presidente. El conjunto de la universidad asumió una actitud de fuerte crítica y apoyó a la opositora Unión Democrática, formada por un amplio espectro de partidos políticos. Para la comunidad universitaria se jugaban mucho más que elecciones presidenciales. Con el ascenso del peronismo al poder, ingresaron a la esfera universitaria nuevas concepciones políticas. Hubo sectores desplazados y nuevas generaciones que ocuparon su lugar. La comunidad académica se dividió de modo irreversible. Por un lado, se dictó la Ley 13.031, que suspendía los principios reformistas y limitaba la participación de estudiantes en el gobierno universitario. Sin embargo, durante el gobierno de Perón, también se promovió una extraordinaria masificación de la educación superior. Se estableció la gratuidad por ley y se suprimieron los exámenes de ingreso, lo que promovió el acceso de las clases populares. Mientras en 1947 había 51.000 estudiantes, en 1955 el número prácticamente se triplicaba al llegar a 140.000. Una de las principales novedades que instaló el peronismo fue la Universidad Obrera Nacional, que buscaba formar profesionales en la clase trabajadora y estimular la industrialización del país. La UON tenía una organización federal con sedes en Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Tucumán. El golpe de Estado que derrocó al gobierno peronista intervino esta universidad. Hubo varios intentos de suprimirla, que fueron resistidos por los estudiantes. Finalmente se adoptó el nombre de Universidad Tecnológica Nacional y se la equiparó al resto de las universidades, manteniendo algunas características propias como la organización federal. El 28 de junio de 1966 se produjo el golpe militar al gobierno democrático de Arturo Illia. A poco de asumir, el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, dictó el decreto 16.912, que suprimía el gobierno tripartito, disolvía los consejos superiores y convertía a los rectores en interventores. En respuesta, grupos de estudiantes y docentes se reunieron en las facultades y la Guardia de Infantería reprimió salvajemente. Las facultades fueron desalojadas a bastonazos y más de 150 personas fueron encarceladas. Este lamentable incidente pasó a la historia como la noche de los bastones largos. Sandra Carli es doctora en educación e investigadora en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales. En 1966 se produce lo que se ha dado en llamar la Noche de los Bastones Largos, que fue un hecho bastante dramático y violento en la historia de la Universidad Argentina, porque supone la intervención militar y policial sobre las facultades, en particular de la Universidad de Buenos Aires, y que implica la intervención de la policía en el ámbito universitario, con la consecuencia de la supresión de la autonomía, de la expulsión de profesores, de las cesantías masivas que se producen, de la renuncia de un gran número de profesores. El 29 de junio de 1966, agentes de la policía irrumpieron en la universidad y reprimieron a estudiantes y profesores por considerarlos un bastión subversivo. Esa noche quedaría en la historia argentina como la Noche de los Bastones Largos. A raíz de esto, comenzó una fuga de técnicos y científicos argentinos al extranjero. Hacia finales de la década de los 60, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, se estableció el llamado Plan Tacchini, inspirado en el modelo estadounidense de campus, por el cual se buscaba descentralizar y promover la movilización de grandes masas juveniles hacia otros puntos del país.
Así se crearon nuevas universidades en el área metropolitana de Buenos Aires y en otras provincias, cambiando el mapa universitario. Entre 1968 y 1972 se crearon las universidades de Rosario, Río Cuarto, Catamarca, Lomas de Zamora, Luján y Salta. A partir de 1973 también se fundaron las universidades nacionales del Centro y de la Patagonia, así como las de Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Mar del Plata. Hacia 1973, con la recuperación de la democracia, volvió a suprimirse el examen de ingreso, lo que provocó un salto en la matrícula. Mientras en 1973 era de 377.000 estudiantes, 2 años después superaba el 500.000. Gran parte de la juventud estudiaba y se convertía en un actor político importante. Aidé tiene 60 años y siempre vivió en Luján, a pocas cuadras de la catedral. Apenas terminó la secundaria, empezó a estudiar Minoridad y Familia, una de las novedosas carreras que ofrecía la Universidad de Luján. El 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de Estado y las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, Aidé tenía 24 años. En 1980, la dictadura cerró su universidad. Durante el terrorismo de Estado, se sancionó el decreto 21.276, que establecía que las universidades quedaran bajo el control del Poder Ejecutivo. Se fortaleció así la influencia de la extrema derecha y hubo una reducción muy significativa en el presupuesto. Los recursos disminuyeron en un 45%. Se restablecieron los exámenes de ingreso, el arancelamiento y se modificó la totalidad de los planes de estudio. Se suprimieron los órganos de gobierno colegiados y se prohibieron explícitamente las actividades gremiales y políticas en el ámbito universitario. La política represiva de la dictadura se propuso aniquilar los movimientos sociales. Fue así como la comunidad universitaria se convirtió en un objetivo principal para la represión salvaje. El terrorismo de Estado se ensañó brutalmente con los jóvenes y la universidad. El 21% de los desaparecidos durante la dictadura fueron estudiantes de todos los niveles. Con la vuelta de la democracia en 1983, el presidente electo Raúl Alfonsín impulsó acciones tendientes al restablecimiento del modelo reformista. Entre 1984 y 1988 se sustanciaron 15.000 concursos. En muchas universidades se suprimieron las restricciones al ingreso, al igual que los aranceles. En 1988 se sancionó la Ley sobre el Régimen Económico, que restituyó a las universidades la personería jurídica, la autonomía académica y la autarquía administrativa, económica y financiera. Con la democracia, la universidad volvía a ser abierta y gratuita. En esos años, Aidé se reincorporó a la educación universitaria y pudo terminar sus estudios. En 1995, durante la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem, se sancionó la Ley de Educación Superior número 24.521, que establecía una serie de parámetros generales a los que debían sujetarse las universidades, pero dejaba la implementación y la definición de aspectos específicos a los estatutos de cada casa de estudio. La gratuidad del sistema universitario argentino fue puesta en cuestión durante los años 90, ¿no? Dando lugar a propuestas de arancelamiento, contribuciones de graduados, aportes, recursos para las universidades por distintas vías. Eso generó una fuerte movilización opositora a ese tipo de tendencia, que se avisoraba también en otros países. Una oposición muy activa que se manifestó en movilizaciones estudiantiles y docentes contra esas horizontes de arancelamiento que se avisoraban en esos años.
Durante los años 90 se dio un marcado proceso de creación de universidades en el ámbito privado. Entre 1985 y 2003 se fundaron 32 casas de estudios fuera del sistema público. En el ámbito estatal, entre 1989 y 1995 fueron creadas 6 universidades en el conurbano bonaerense: la de Quilmes, La Matanza, General Sarmiento, General San Martín, 3 de Febrero y Lanús. A esto se sumó la nacionalización de la Universidad de La Rioja y la creación de las universidades de Formosa, la Patagonia Austral y la de Villa María. A lo largo de 4 siglos se fue forjando la historia universitaria argentina. Durante el siglo XIX comenzó a desarrollarse el sistema público, que fue la espina dorsal de nuestra universidad. El salto cuantitativo se dio a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es por ello que en la actualidad el mapa de formación superior está integrado por más de 40 universidades estatales y alrededor de 40 privadas. En menor cantidad se encuentran institutos universitarios públicos, institutos universitarios privados, universidades internacionales y universidades provinciales. En la primera década del año 2000 asistían a la universidad pública 1.278.000 estudiantes y 215.000 iban a institutos privados. ¿Por qué creen que es importante la educación pública? Porque la educación pública gratuita es un derecho y es de la manera que se puede instruir o se puede educar a la sociedad, se puede educar a las personas. Y tiene que ser gratuita para que todos tengan posibilidad de acceder a ella. Y la educación pública me parece muy importante, me parece que le abre las puertas a todos a una formación básica para después poder trabajar o seguir estudiando. Es la forma de asegurar de que todos podamos llegar a más o menos lo mismo. De la misma manera, es muy importante para que cada chico se conecte con otros chicos y se sienta parte de una sociedad más grande. Digamos, es una forma de generar ciudadanía. La universidad es un espacio donde se cruzan y se proyectan las ideas. Es un laboratorio donde se impulsa el pensamiento y se desarrolla la investigación. La universidad pública y gratuita es una conquista colectiva. Por eso, un título universitario es una herramienta para el progreso personal, pero también implica una responsabilidad y un compromiso social. Es importante que la educación sea pública y gratuita porque nosotros, los adolescentes y los niños, somos el futuro de este país y está copado que todos tengamos la oportunidad de estudiar y poder crecer como persona, que es lo que creo que se tendría que hacer en el colegio.